Beata Voina es internacionalista, doctora y profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Ciudad de México. Fue embajadora de Polonia en México y Centroamérica. Estudió historia en Madrid, en la Universidad Complutense, donde hizo también su doctorado en Historia de Relaciones Internacionales. Es comentarista de temas internacionales y columnista en El Heraldo de México. Escribe también en Opinión 51. Luis Rubio es presidente de México Evalúa y expresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Comexi. Es un prolífico comentarista sobre temas internacionales y de economía y política. Escribe una columna semanal en el periódico Reforma. Sus opiniones aparecen con frecuencia en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Financial Times. Es autor y editor de 51 libros. Tiene una especialidad en administración financiera y es maestro y doctor en ciencias políticas. Hoy con nosotros, Beata Voina y Luis Rubio. Muy buenas tardes, doctora Beata Voina. Me da mucho gusto saludarla, al igual que al doctor Luis Rubio, en este programa especial de la serie ¿Y tú cómo estás? Un programa que sin lugar a dudas nos llevará a recorrer y a tratar de entender y de comprender un poco de lo que se está viviendo en estos temas de la invasión a Ucrania. El día de hoy me encuentro en Irapuato, Guanajuato, lo que denomino como el Manhattan del Bajío, la máquina del progreso, y nada más ni nada menos me han hecho favor de prestarme las instalaciones dentro del Tecnológico de Monterrey, Campus Irapuato, una institución muy querida por su servidor, en donde Marcela Beltrán, la directora del campus, nos ha hecho favor de hospedarnos esta tarde. Y desde luego también Margarita Terán nos ha hecho favor de darnos las facilidades como líder de educación continua, vinculación empresarial también. Dicho esto y agradeciendo al campus, entraremos de lleno, doctora. Yo le preguntaría primero, ¿cómo está usted? El programa se llama ¿Y tú cómo estás? Así que, mi querida Beata, ¿y tú cómo estás? Estoy muy bien atareada en esos tiempos de la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero bien, en general, bien, yo diría. Ojalá se acabe esa guerra para que yo también pueda descansar y ya no tener que hablar de ese tema. Claro, es un tema que desde luego no nada más conlleva mucho análisis, mucho tiempo, sino también una atención absoluta. Doctor Luis Rubio, querido Luis, bienvenido. ¿Y tú cómo estás, mi querido Luis? Yo bien, gracias por la oportunidad de estar en este programa. Me parece que estamos tocando un tema enorme porque la invasión está, aunque me encantaría que se acabe pronto, yo creo que va a cambiar muchas cosas del mundo, de los vectores principales de lo que hemos aprendido desde los últimos 30 años, desde el fin de la Guerra Fría. Realmente recordando ese tema de la Guerra Fría, Luis, yo documentándome un poquito para el tema de conversación de este programa, recordaba justamente aquel 1979 cuando la Unión Soviética invadió Afganistán y bueno, pues también se esperaba que fuera un periodo corto de tiempo, sin embargo, pasaron los años y aún con la intervención de muchos países eso se prolongó un buen tiempo. Para dar orden a la conversación, mi querida Beata, yo preguntaría primero que nada, y perdón por ser tan elemental, pero los mexicanos luego sentimos que estamos muy lejos de lo que está sucediendo y la verdad es que en esta globalidad ya nada es tan lejos. Yo preguntaría primeramente, ¿cómo se ve esto? ¿Es una invasión o es una guerra? Mira, son las dos cosas, la verdad, porque empezó con una invasión militar, convirtiendo, que iba a ser una invasión rápida, pero se ha convertido en una guerra claramente con Rusia, con grandes fuerzas armadas, que ha desplegado en el territorio de Ucrania y básicamente es una guerra en la cual los ucranianos pues, se defienden frente a esa invasión. Y es así como hay que denominarlo. Yo creo que tanto guerra como invasión militar son términos correctos. Ahora bien, ya que hablamos de lejanías, efectivamente son distancias geográficas importantes entre Europa Central y Oriental, Rusia y México, pero eso no debería impedirnos usar los términos correctos para describir las cosas. Y a veces me da la sensación que aquí precisamente esa lejanía como que a veces nubla la vista y hace que en vez de hablar de la guerra o invasión militar,
lo que se habla en los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, es de una operación militar en Donetsk, tal como lo transmite Kremlin, básicamente lo transmite Putin. Se están tomando términos directamente del mensaje que le interesa a Putin. Entonces debemos ser muy cuidadosos en ese sentido y tener claridad de lo que estamos hablando. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues yo creo que dio un mensaje muy claro en la resolución reciente sobre la invasión rusa contra Ucrania, condenando esa invasión. Aquí no hay ambigüedades. Claro que sí. Estimado Luis, ¿qué opinas tú respecto a esto que está sucediendo una vez que tenemos claridad en la denominación, que es muy pertinente hacerlo? Y yo a lo mejor por mi deformación en los medios de comunicación pongo acentos en ese tipo de cosas porque desde ahí empieza o tiene que ver la comprensión a través del uso del lenguaje, la comprensión y la dimensión de lo que realmente está pasando. Yo creo que la doctora nos ha puesto el panorama perfectamente claro. Aquellos que están diciendo que se trata nada más de una pequeña operación militar, para que lo hubiera sido, hubiéramos esperado que nada más tomara control de esas dos provincias específicas, que primero las reconoció como independientes y después la presunción que muchos teníamos era que nada más iba a invadir ese espacio, pero la invasión estaba planeada muy claramente para tener tres grandes frentes que se han extendido por todo el país. Incluso la primera ciudad grande importante que ha caído es una ciudad fundamentalmente rusa, y la resistencia que hubo de la población demuestra que no es simplemente una población que estaba gustosa de esperar el apoyo de Putin para garantizarle su propia sobrevivencia. Y yo ciertamente no soy experto en la región, pero lo que me parece evidente es que las reglas del juego que existían antes de la semana pasada ya son distintas ahora. Porque el hecho de que se esté dispuesto a recurrir a las armas para resolver problemas por parte de las potencias nos lleva a una definición muy distinta. Ya habíamos visto esto en el caso del mar del sur de China, donde poco a poco China estaba redefiniendo las reglas del juego a través de las bases que había creado en toda esta serie de islas. Pero esto es un cambio dramático por el dramatismo, por el hecho de que hay una guerra de estas dimensiones que involucra a todo un país. Y sea como sea el desenlace final, nos va a impactar a todo el mundo. Parte por lo que dijiste, Julio, en el sentido de que ya todos estamos interconectados, pero además porque, uno, las sanciones que se han impuesto tienen consecuencias de largo plazo para todos y van a cambiar la manera como funcionábamos. Y segundo, porque todos los mercados del mundo tienen implicaciones en el sentido de los precios, de la disponibilidad. Las cadenas de suministro que han sido tan mencionadas en los últimos meses van a cambiar radicalmente en el futuro. En fin, el cambio que esto implica es muy radical. Doctora, yo le preguntaría qué estaría usted pensando respecto a la reunión extraordinaria de la ONU, la votación que hubo, que yo creo que deja varios mensajes muy importantes, pero uno de ellos, y retomando lo que nos dice Luis, no nada más el tema de las sanciones, pues esa votación de hace unos días nos deja ver claramente que pues es anticlimático y antipopular por donde se vea el espíritu de una guerra hoy en día, ¿no? El voto del número de países lo señala. Sí, efectivamente, lo que ocurrió en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 141 países condenaron la invasión de Rusia contra Ucrania, 34 se abstuvieron y solamente 5, incluyendo a Rusia, estuvieron en contra de que pasara esa resolución en la Asamblea General, nos refleja claramente que Rusia ha perdido la batalla diplomática. Es así el mensaje y que el mundo está en contra de esa guerra rusa en Ucrania, porque básicamente pues, es un comportamiento, yo diría, típico del siglo XIX, muy probable, pero o sea, totalmente ajeno al espíritu de lo que hemos esperado en el siglo XXI, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética en esta zona y en Europa. Entonces, sí, el mensaje es muy claro, incluso de los países que tradicionalmente han sido cercanos a Rusia, ¿no? Recordemos ahí que en esa Asamblea General, incluso, o sea, Venezuela no apareció, o sea, yo creo que... Bueno, no puede aparecer por los 40 millones de dólares que debe Sí, de cuotas al organismo. sí, pero bueno, no apareció, o sea, sí.
en muchos otros países, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, se abstuvieron. O sea, incluso China, que yo creo que es un mensaje muy fuerte de parte de China también hacia Rusia, hacia el mundo, pero sobre todo hacia Rusia, que China no aprueba esa guerra. Claro, no lo va a decir abiertamente, estamos en contra de la guerra, pero este mensaje sutil, diplomático, sí refleja que China no tiene interés en que esa guerra se prolongue. Es posible que cuando Putin y Xi Jinping se reunieron en Beijing, pues Putin le transmitió a Xi que esa guerra va a ser muy corta y que la verdad es que no va a tener impacto mayor porque el Occidente no reaccionará, porque está dividido, porque es el mensaje que ha estado circulando mucho, digamos, en ese contexto. Ahora bien, ocurrió todo lo contrario y la prolongación de esa guerra, pues la verdad es que está tambaleando los cimientos de Putin por una parte, que lo podemos tocar ese tema sin duda, pero también está afectando mucho, obviamente, a la economía global, como lo ha mencionado Luis, con claridad. Y en ese sentido, pues China está, o sea, puede perder en ese juego, ¿no? O sea, desde la perspectiva del crecimiento económico, justo en el año 2022, cuando en la segunda mitad del año le toca la reelección a Xi Jinping y la reunión del Partido Comunista, que cada 5 años pues reelige a sus jefes y reelige al jefe de la República Popular China. Entonces, no son buenos tiempos, digamos, para China, para estar ahí asociada con Rusia, con Putin, quien está llevando a cabo una guerra férrea contra Ucrania. Y aunque estamos pensando en muchas ocasiones, China es una válvula de escape para Rusia en ese contexto. Hasta cierto punto sí, en temas económicos, como digo, hasta cierto punto, porque pues China recibe apenas, compra apenas 5%, por ejemplo, del gas ruso, compra un poco de petróleo, pero la verdad es que es la Unión Europea la que es es el principal socio comercial de Rusia en ese contexto. Más de 70% del gas ruso llega a la Unión Europea. En temas comerciales, pues las relaciones también entre Rusia y Unión Europea son cruciales y no es tan fácil sustituirlos de repente por las relaciones comerciales entre China y Rusia. Por otra parte, pues en Rusia empieza a aparecer, yo diría, una especie de sombra del comunismo. ¿En qué sentido? No solamente en cómo Putin maneja los asuntos dentro del país, el autoritarismo, la censura, la persecución de la oposición, todo lo que ha hecho en los últimos tiempos para arrestar a más de 5.000 personas que se han estado oponiendo a la guerra a través de manifestaciones. No es solamente eso. La sombra del comunismo significa la sombra de la escasez. La escasez de productos y ausencia de marcas occidentales en las tiendas. Y es lo que estamos viendo. O sea, IKEA ya anunció que cierra, por ejemplo, sus negocios en Rusia y vemos filas ahí de los rusos al estilo del puro comunismo intentando pues comprar lo que queda, ¿no? Entonces yo lo viví porque viví 17 años en Polonia comunista, entonces sé lo que significa la sombra de la escasez y de la falta de productos. Y si eso llega a rusos, o sea, que muchos recuerdan cómo fue, pues no es buena señal realmente. Aquí efectivamente es bien interesante todo el contexto que planteas, Beata, porque Luis ha tocado también temas bien importantes y ahora les voy a dejar saber a ustedes dos por qué era para mí importante reunirlos esta tarde. Y es que cada uno tiene justamente gran conocimiento de una parte del mundo, desde luego con mucho conocimiento también uno del otro, pero Luis, aquí yo te quisiera preguntar. Tú eres un hombre que ha tenido una relación histórica con Washington, con Estados Unidos, eres un hombre muy respetado por allá también, y te ha tocado estudiar mucho los gobiernos de los Estados Unidos. ¿Por qué cito al gobierno de los Estados Unidos también ahora? Por una coyuntura que Beata acaba de decir también con China, las futuras elecciones de los gobernantes en turno. O sea, Estados Unidos está en vías de, forzosamente, por fecha calendario, de llegar en algún momento a una sucesión o reelección presidencial o elección presidencial, sin lugar a dudas. Y ahora el presidente Biden, por ejemplo, Luis, según las encuestas a las que he podido tener acceso, pues sus niveles de popularidad andan raspando los 40, 41%. El riesgo de perder ambas cámaras es posible. Vamos, una guerra en este momento, ahora sí que desconfigura a los de casa y a los de afuera y a todo el mundo entero. ¿Qué piensas de ello? Bueno, las guerras en Estados Unidos siempre han sido un instrumento electoral o un riesgo electoral.
La elección que importa ahorita es la de este noviembre, porque el ciclo americano típicamente es de 2 años, no de 4. Y por supuesto está la sombra de si Trump puede entrar o no, pero Trump ha sido un perdedor en estas semanas porque los republicanos están tomando una postura mucho menos favorable a Putin de lo que él ha tomado. Entonces, esa dinámica es una que va a ser importante en 2023. Para lo que este año implica o importa, la verdad es que esta es una guerra relativamente menos importante para Estados Unidos en el sentido electoral, porque no involucra soldados americanos. Eso es lo que hace una guerra que tenga pues importancia electoral. Pero yo creo que si vemos el panorama más grande, obviamente Estados Unidos está profundamente involucrado en lo que está pasando ahorita. Ahorita que escuchaba yo a la doctora, recordaba yo 3 cosas que me parece que son importantes que quizá pudieron haber evitado llegar a donde llegamos esta semana. Uno es que en 94 se llegó a un acuerdo con Ucrania, donde estaba parte de varios países europeos, Estados Unidos, sobre las armas nucleares que Ucrania cedió para desnuclearizar el país a cambio de una garantía de seguridad de Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos. El problema es que esa garantía no tenía mucha viabilidad en retrospectiva, porque si no era miembro de la OTAN, pues no hay una manera operativa de llevar a cabo esa garantía, y lo estamos viendo en estos días. Le están ayudando indirectamente, pero no en el sentido que hubieran ayudado a un país invadido de acuerdo al artículo 5 famoso de la Carta de la OTAN. Una segunda cosa que es importante no perder de vista es la famosa conversación entre Gorbachev y Baker, que ha salido últimamente, donde hay varias interpretaciones, porque el documento que sale no dice claramente qué es lo que se acordó ahí, pero lo que Putin argumenta es que se comprometió a Estados Unidos a que no avanzaría la OTAN hacia Ucrania. Incluso él ha dicho que no avanzaría ninguno de los países de Europa Oriental que se liberaron en ese momento. La interpretación americana es que eso solamente se trataba sobre Alemania del Este, que no habría soldados americanos en lo que era antes Alemania del Este, lo cual se ha respetado. Entonces, quién sabe qué fue lo que ahí se dijo. Bueno, de hecho, Luis, si me permites, te interrumpo Claro. 2 segundos. Hay una entrevista que hizo Gorbachev hace algunos años diciendo que se referían a Alemania, pero bueno. Exactamente. O sea, la versión americana es la que parece ser la cierta, porque los americanos han respetado eso, pero Putin lo ha convertido en un tema geopolítico, en un tema para proteger sus fronteras. Hay una lógica que uno no puede negar de que quiere proteger sus fronteras, pero hubiera sido posible hacerlo hace algunos años en el esquema que Kissinger, en un artículo que ha circulado otra vez, pero que es de 2014, estuvo proponiendo cuando invadieron la península de Crimea, que era el de tratar de hacer un esquema más de neutralidad tipo Finlandia que otra cosa. Es decir, pudo haber momentos en los que los americanos hubieran podido evitar llegar a esto. Si Putin hubiera respondido a eso o no, quién sabe. Pero la actitud de los rusos ha sido, por los últimos 20 años, que Estados Unidos rompió las reglas del juego que se acordaron, y que esta ha sido una tragedia geopolítica para Rusia, y que sin protegerse no va a poder jamás volver a recuperar su estatus original. Y creo que sí hay un tema también emotivo. Creo que los americanos actuaron con absoluto hubris, en el sentido de que eran los dueños del mundo y podían hacer lo que quisieran. Y eso lo ha aprovechado Putin para crear estas circunstancias. Pero además no hemos visto, lo hizo en parte de Georgia hace algún tiempo, lo hizo en Belarus hace algunos meses, lo hizo en Kazajstán, y ahora lo está haciendo en Ucrania. Es decir, el esquema no era un esquema que no estuviera, que no pudiera anticiparse, y los siguientes que irían en esa misma línea, si le hubiera salido bien esto, son los bálticos. Entonces, claro, los bálticos sí son miembros de la OTAN, es un esquema muy diferente. Pero el punto simplemente es que la dinámica política de Rusia con Estados Unidos tiene también mucho que ver en que los americanos dejaron de ver a Rusia como un país relevante en el mundo, y eso es lo que Putin ha utilizado de manera emotiva para jalar apoyo hacia sus posturas. Doctora, ¿quiere comentar algo al respecto? Sí, sí, la verdad es que sí hay mucha argumentación de esta naturaleza, y efectivamente Kissinger se cita mucho a Kissinger, se cita mucho a Mearsheimer, otro representante del realismo, digamos, en teoría de las relaciones internacionales,
que ven el mundo sobre todo a través de la relación entre las grandes potencias, ¿no? Porque representando a los Estados Unidos, pues a veces es difícil ver el mundo desde otra perspectiva. Pero la verdad es que si nos limitamos solamente a esa visión teórica del realismo que ha sido predominante durante la Guerra Fría, pues podríamos decir, cuando cae la Unión Soviética, pues los países que forman parte de Europa Central y Oriental, pues deberían quedarse ahí donde estaban, pues sin relacionarse con la Unión Europea, con la Alianza Atlántica, en un limbo de inseguridad y de pues un desarrollo económico deficiente, sin posibilidad de cambiarse. Entonces yo creo que la teoría realista no explica del todo la complejidad de las relaciones que existen en Europa y la complejidad también del comportamiento de Rusia, ¿no? Rusia que ha sido expansionista no solamente cuando existía la OTAN, o sea, Rusia ha sido expansionista desde el siglo XVIII, antes de que incluso nacieron los Estados Unidos. Entonces, y ese comportamiento que lo hemos visto y lo hemos vivido en carne propia en muchos países de Europa Central y Oriental, pues se ha prolongado. En el siglo XIX, la Unión Soviética lo ha heredado básicamente de forma despiadada y se abrió una pequeña ventana de oportunidad de 17 años entre 91 hasta más o menos 2007. 2008, porque es cuando 2008, pues la guerra de Rusia contra Georgia, como que se puede decir, inicia una nueva etapa donde ese expansionismo ya se ve con claridad, aunque el Occidente no, el Occidente, pienso aquí Estados Unidos, pienso aquí los países como Francia, como Alemania, como el Reino Unido, no necesariamente prestan tanta atención a esa primera alarma del inicio del camino de revisionismo y expansionismo ruso, regreso al expansionismo. Entonces yo diría, desde la perspectiva, digamos, de las grandes potencias, o sea, qué bien que el mundo se explique de esta forma, dejemos a Rusia su espacio de influencia, su zona, digamos, de confort, de comunidad, y los demás países, pues que estén ahí, pues a ver qué pasa con ellos, no nos interesa tanto, ¿no? Entonces yo creo que hay este importante componente de la teoría liberal que deberíamos añadir para entender un poco la complejidad de la situación y también reconocer, la verdad es que el derecho de los países de la región a que tengan pues sus posibilidades de pues cambiarse, de transformarse y de cambiar la realidad que los rodea, porque si no, pues estaríamos viviendo en la Guerra Fría, básicamente, pues hasta el final del mundo. Y sabemos que no es así, las cosas cambian y cambian precisamente desde el interior muchas veces de los países. Y es así como ha ido evolucionando la situación internacional en muchas regiones del mundo, incluida, yo diría, Europa. Entonces, lo que quiere Rusia en esos momentos es cuestionar básicamente los acuerdos, o sea, cuestionar el hecho de que la Unión Soviética cayó, de que este imperio ya no existe. Y está intentando pues hacer ese revisionismo al estilo de España del siglo XIX, cuando ya México declaró su independencia, los españoles por ahí siguen y siguen y siguen intentando recuperar, digamos, su imperio perdido. O sea, el mundo, o sea, obviamente hay intentos, pero si estamos de acuerdo con esos intentos, probablemente no. Si debemos aceptarlo, probablemente no. Ahora son buenos tiempos para los realistas, pero no olvidemos que la visión liberal es la que creo que tiene esa capacidad de transformar las realidades. Vino a la mente aquellos intentos de, todavía ya antes de que se promulgara la independencia de México, pues aquellos intentos de los españoles regresando todavía a atacar el puerto de Veracruz, ¿no? Y queriendo reconquistar durante un periodo largo también. En fin, bueno, suena bastante similar y en esta historia global como rueda de la fortuna, unos se repiten y se repiten el paso de los carritos, unos arriba, otros abajo, pero se repiten por ciclos durante la historia del mundo. Luis, yo te quisiera preguntar, los organismos internacionales, la OTAN, la ONU, para el ciudadano de a pie, ¿siguen estando a la altura hoy sus elementos a la mano, sus reglamentos, sus alcances, son pertinentes para un mundo como el que vivimos? ¿O pasa como en el diseño de las políticas públicas? Se trazan en algún momento con el mejor espíritu e intención, pero pues si no se van actualizando, pues las realidades nos van superando. Y a lo mejor por eso pudiera parecer, insisto, para un ciudadano de a pie, que no está habiendo un arbitraje lo suficientemente riguroso, fuerte o inmediato. Desde luego, mencionando que sé que lo que estoy diciendo pues no es un partido de fútbol, estamos hablando de
países enteros, ¿no? Pero, ¿qué pensarías? Bueno, primero, sobre lo que dijo la doctora hace un momento, me parece que yo veo claramente como el fin de la Guerra Fría como la liberación del yugo soviético de todos estos países. Yo nomás quería explicar la visión que tiene Putin sobre cómo querría reconstruir y convertir a Rusia en una de las 3 potencias mundiales que van a relacionarse con sus zonas de influencia. Ese es su modelo. No estoy diciendo que eso es lo que es deseable. Y por supuesto que el hecho de que se hayan logrado liberar esas sociedades es lo que les ha permitido florecer, como hemos visto, a varias de esas naciones de una manera dramática. Polonia siendo los tasas de crecimiento que tiene Polonia no tiene ningún otro país de su nivel. Sobre lo que dices, pues las instituciones sirven para lo que fueron creadas y cuando dejan de funcionar tienen problemas. Las Naciones Unidas llevan décadas anquilosadas, no tienen mecanismos apropiados, no necesariamente son el mecanismo más idóneo para resolver problemas. Las pocas cosas que se presentan en las Naciones Unidas típicamente son a través del Consejo de Seguridad y nadie le hace caso a la Asamblea porque no representa las relaciones de poder finalmente o el poder relativo de los países. Pero es un foro muy importante a través del cual, como vimos la semana pasada, se pueden expresar muy claramente las posiciones de muchísimos países. Fue la Asamblea la que aprobó esta resolución de una manera extraordinaria. Eso no se había visto en mucho tiempo. La OTAN es otra circunstancia, en la medida en la que los países de Occidente habían ido avanzando hacia la noción de que podían tomarse vacaciones largas en el verano en Europa, o que podían no tener que gastar en lo militar, o no había que defenderse, que ya esta idea de que ya nunca más vamos a tener una invasión como ocurrió en el siglo XIX, pues eso es lo que había debilitado a la OTAN, porque la veían muchos países como innecesario. Ahora vimos a Alemania responder de una manera dramática, incrementando su gasto militar y comprometiéndose a actuar de una manera vívida y protagonista en el contexto de la OTAN. Entonces, yo creo que esto ha creado muchas cosas. Yo repito que no soy experto en Ucrania para nada, pero una de las cosas que me parecen más interesantes de lo que he leído en estos días es que quizá esta invasión va a crear un país ucraniano que no existía, en el sentido de que no estaban integrados los dos lados de la nación. Eso también, de hecho, va a crear una nueva situación, dependiendo de cómo acabe esta guerra, pero en la que la OTAN va a tener que decidir qué hacer con Ucrania. La Unión Europea la semana pasada ya votó a favor de iniciar procedimientos para incorporarla en la Unión Europea, cosa que no habían querido hacer por mucho tiempo, por razones objetivas buenas, pero el mensaje político es clarísimo. Entonces, vimos también a cómo se alineó, no nada más, bueno, Polonia por una parte, pero también se alineó Hungría, que era dudoso que se alineara. Lo que estamos viendo es que hay una reconfiguración, hay un renacimiento de algunas instituciones y otras van a demostrar, como siempre, que no son funcionales, que no pueden sobrevivir y que no es deseable que sobrevivan. Lo que pasa es que típicamente es la inercia burocrática mantiene a muchas de estas cosas. Pero lo que aquí vimos es que la OTAN sí tiene razón de existir y va a volver a ser importante. No hay que olvidar que hace solo 22 o 23 años se hablaba de incorporar a Rusia en la OTAN. Es cierto. Y esas paradojas de la vida, ¿no? Sí, a la OTAN incluso se contemplaba si se podría en algún momento ver la Unión Europea con Rusia ahí en este espacio, ¿no? Entonces eran otros tiempos. Claramente lo que consiguió Putin con esa guerra es darle fortaleza a la Alianza Atlántica, básicamente, y abrir probablemente la perspectiva de integración de Ucrania y quizás de Georgia. Moldavia también solicitó la integración en la Unión Europea. Entonces, lo que está logrando es todo lo contrario a lo que quería lograr con esta guerra de Rusia contra Ucrania. En todos los conflictos siempre hay líderes, siempre hay liderazgos, siempre hay figuras que reafirman esos liderazgos o que los deterioran y los vapulean tremendamente. Aquí hay un tema que me viene, doctora, a la mente y es una pregunta para usted. Hasta hace pocos meses en el escenario político participaba una mujer muy destacada, una canciller alemana, Angela Merkel, con una fuerza, una presencia, un liderazgo fuerte. A mí me tocó incluso por los años 2004, 2005 más o menos ser observador del proceso electoral justamente allá en Alemania cuando ella iniciaba su proceso al frente
Alemania, ese proceso electoral. ¿Y hoy se extrañaría, haría falta ese liderazgo o es un liderazgo que se convirtió más bueno, pues una celebridad política, lo digo de manera respetuosa, por sus antecedentes, por sus logros, o hoy sí haría falta esa figura para poner un poco de orden en los diálogos y en la intención de pacificar? No sé. Mira, yo creo que durante estos meses de diciembre, enero, sí se ha extrañado el liderazgo de Angela Merkel. Se ha extrañado ese liderazgo frente a las primeras actuaciones del canciller Scholz, que han sido bastante ambiguas. Como digo, en enero, primeras semanas. Pero hay que reconocer que eso ha ido cambiando a lo largo de este conflicto, de esta guerra, ajustándose la reacción de Alemania precisamente pues, a la gravedad de la situación que estamos viviendo. De hecho, después del reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk por Putin, lo primero que se hizo, lo que hizo canciller Scholz, fue suspender la certificación del famoso gasoducto Nord Stream 2 como un gesto importantísimo en ese contexto. Y también, conforme iba avanzando y deteriorándose la situación en el contexto ucraniano, pues también esas decisiones relacionadas con los gastos en defensa y ayuda también militar directamente a Ucrania. Entonces, este liderazgo ha ido cambiando y reconociendo la situación en la cual se encuentra pues, Europa en su conjunto. Ahora creo que sí le falta un poco a Scholz, aún le falta un poco, porque está luchando internamente con las propias, dificultades en el Partido Socialdemócrata Alemán, que ha tenido tradicionalmente una relación muy fuerte con Rusia e incluso los ex cancilleres, y aquí Schröder justamente viene a cuenta, pues han estado trabajando después de ocupar los puestos esos importantes como jefes del gobierno de Alemania, han estado trabajando en las empresas energéticas rusas. De hecho, en esos momentos se está debatiendo si habrá que eliminar a Schröder del Partido Socialdemócrata Alemán, porque él no ha renunciado a, digamos, esos trabajos que está desempeñando, por ejemplo, en el contexto de Nord Stream 2 o otras empresas rusas. Entonces, sí hay dificultades internas que le han impedido, yo diría, despegar a Scholz de forma correcta, pero al mismo tiempo creo que la sociedad alemana pues ha estado cada vez más consciente realmente de las amenazas que existen a raíz de esa guerra rusa contra Ucrania, y Scholz está ajustándose también a las expectativas de esta sociedad, movido por otra parte pues dos fuerzas que forman parte de esa coalición, que son los liberales y los verdes. Pero sí le cuesta bastante y no estamos viendo con claridad esa voz que sí tenía Angela Merkel, que pues en muchos sentidos podría ser criticable, que la voz que tenía en algunos contextos también de Rusia con anterioridad, también en relación con China, pero la verdad es que a Scholz sí le ha tocado un comienzo duro, muy duro, para el inicio de su mandato como canciller de Alemania. Interesante, a ver. Macron es más presente, o sea, Macron es más presente, el presidente francés, ¿no? Que está constantemente, claro, está también a punto de participar en las elecciones, ya anunció su candidatura y la verdad es que la guerra le ha beneficiado a él en ese contexto, en las encuestas de opinión. También ha pegado la guerra a la extrema derecha, porque ahí Marine Le Pen con la foto de Putin, pues la verdad en sus folletos electorales, pues no le ha servido mucho en ese contexto. Entonces sí hay liderazgos que sí se han fortalecido, como el de Macron, y hay liderazgos que hubiéramos esperado que fueran mucho mejores, pero no han dado hasta ahora, como decía, lo suficiente. A eso iba justamente, y cuando Luis bien decía, las guerras finalmente un ingrediente muy apetecible que tienen, pues es la parte electoral, y en Francia lo hemos visto un protagonismo que a lo mejor en otro momento y tiempo no sería el que se está teniendo. No, de hecho, tanto Macron como Putin vieron el fin de Merkel como una oportunidad, cada uno para lo suyo. Macron para reemplazar a Merkel como el gran líder europeo, y Putin para tener esa coyuntura en la que pudiera dividir a Alemania, separar a Alemania del resto de la Unión Europea y de la OTAN. Ese era el diseño clarísimo, por eso los tiempos son muy evidentes, ¿no?
no es casualidad que esto ocurra de esta manera. No estamos tan mal. A ver, Luis, ahí yo te diría una cosa. Estados Unidos, a ver, Estados Unidos también en sus temas de protagonismo y con la cercanía que bien has dicho en cómo se dividen los tiempos electorales en los Estados Unidos a diferencia de México. Estados Unidos a mí me daría la impresión hoy que tiene muchos frentes abiertos. Es decir, digo, México ahorita, ya iremos ahorita para México porque no nos podemos ir de aquí sin también tocar la parte de México. México, ¿qué nos espera, qué pasa y todo? Pero Estados Unidos, Luis, tu punto de vista respecto a esto y respecto a los embargos económicos que se están haciendo, que bien señalabas, serán de largo plazo, esos impactos, y tengo que aterrizarlos sí a la parte donde pues, nuestro vecino más cercano es México, ¿no? Donde nuestro vecino más cercano es Estados Unidos, donde México sí se puede ver seriamente afectado o no con un rompimiento comercial por allá, o si Estados Unidos endurece su posición, los daños para México serían mayores. Pero yo creo que lo que vamos a ver aquí es que las zonas de influencia van a regresar, la zona de influencia europea va a cambiar muchísimo. Es decir, no va a ser la vieja zona europea de la época de la Guerra Fría, obviamente. Va a incluir a todo lo que es la Europa de la Unión Europea, más los 2 o 3 otros países que están a un lado. Pero vamos a volver a esa lógica y eso va a implicar para todo el mundo cierto tipo de alineamiento, que no necesariamente no necesariamente va a ser el mismo de la Guerra Fría, no puede ser el mismo de la Guerra Fría por las interconexiones que existen. Entonces, todavía vemos cómo los países de Europa del Este, todavía muchos de ellos tienen su principal socio comercial, sigue siendo parte de Rusia o de sus 2 países inmediatamente bajo la esfera de influencia de Rusia, simplemente porque así están conectados y así vienen las economías de antes. Todos han intentado romper y separarse y distanciarse, pero no todos han podido hacerlo. Yo creo que para nosotros en México la señal es clarísima. No van a obligarnos a seguir la línea de Washington 24 horas al día y 100%, pero sí va a haber ciertas reglas y ciertas líneas rojas que no van a poder romperse. Hay que recordar en el caso de México, en los 60 México votó en contra de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, cuando se intentó expulsar, cuando se expulsó a Cuba de la organización, pero los americanos entendieron que esa era una pequeña travesura que tenía beneficios políticos domésticos en México y jamás tuvieron problema con eso. De hecho, México era un buen puente para ir a Cuba o para discutir y resolver problemas con Cuba para los americanos. Hay un cable de comunicaciones que existió por años vía México para que pudiera haber comunicaciones con Cuba, cuando hubiera sido mucho más sencillo hacerlo hacia la península de Florida. Esas cosas ocurrieron porque tenían sentido que ocurrieran. Yo creo que ese mismo tipo de cosas van a ocurrir en el futuro. Habrá exportaciones mexicanas hacia China y habrá compras o ventas hacia Rusia. Eso va a ocurrir, pero creo que la línea va a ser mucho más dura de lo que hemos vivido en estos últimos 30 años. Va a ser mucho más claro que hay cosas que no se pueden hacer. México ha sido ambivalente en estas 2 semanas, pero cuando en los votos de las Naciones Unidas fue claro, no Paco patrocinó la resolución finalmente, pero por lo menos votó como debía votar para fines de quienes queremos en la libertad y en los valores liberales de la Organización Mundial. Ahí es donde llegamos, doctora, a preguntarnos en cuestión a México. Yo sé que usted ha vivido muchas experiencias personales en el mundo que le indican cuando las cosas pueden estar bien o mal y bueno, desde luego tener un análisis y una óptica muy, muy aguda. A mí alguien el otro día me preguntaba si México se equivocó en sus cálculos. Yo le decía que probablemente no, porque dudo mucho que haya hecho cálculos. O sea, a mí aparentemente nada me indica que estemos haciendo cálculos. Volvemos a un discurso muy diverso, el voto en Naciones Unidas en un sentido, la ambivalencia en 2 semanas, los fertilizantes sí los quiero seguir comprando. Hoy algunas voces indican que sí mandemos armamento a Ucrania. Quiero, a ver, un poquito de orden en esta, digo, como ciudadano de a pie, ¿verdad? Estoy creo que más confundido con el tema que con el tema de la revocación de mandato, que ya es decir mucho.
Entonces, a ver, ¿me podría ilustrar un poco para México qué significa lo que viene o qué podría significar? Mira, yo creo que hay bastantes ambigüedades, hay muchas ambigüedades efectivamente en la posición de México frente a esa guerra rusa en Ucrania. Ahora bien, desde el punto de vista diplomático se hizo lo correcto, o sea, condenando la invasión rusa en este país y votando en la Asamblea General de las Naciones Unidas de forma correcta. Ahora bien, se hizo lo mínimo en ese contexto, hay que reconocerlo también. ¿Por qué? Porque pues la verdad es que hay oportunidad para el tema de ayuda humanitaria que no se aprovechó y hubo solicitudes efectivamente de los ucranianos que viven aquí en México, la Embajada de Ucrania en México, para usar precisamente el transporte aéreo que iba a recoger los mexicanos a Rumanía para ahí pues transportar un poco de ayuda humanitaria para los ucranianos refugiados. No se hizo. Otro punto, el tema de refugiados ucranianos. Con una declaración política estamos abiertos a que los ucranianos que quieran se refugien aquí. Yo diría ya sería mucho. Una declaración igual o similar a lo que hizo el presidente de México en el contexto de Afganistán recientemente, incluso aceptando aquí un grupo de las mujeres afganas. No se hizo eso y es un gesto simbólico importante. Ahora bien, ya si hablamos de sanciones, si hablamos de ayuda militar, yo creo que México está en lo correcto, o sea, sería difícilmente esperar de México que envíe armamento a Ucrania, porque no está en la tradición, podríamos decir, de la política exterior mexicana, generaría mucha controversia y se entiende que un país que está lejos, tendrá lejos del conflicto y no tiene vínculos tan fuertes, se involucraría de esta forma. Y en cuanto a sanciones, pues también yo coincido que no necesariamente tiene que haber sanciones desde México hacia Rusia. Pero bueno, eso es uno. Otra cosa es declarar que nuestros amigos de Aeroflot están bienvenidos, ¿no? Que también se ha hecho ese tipo de declaraciones. Por eso digo que sí, efectivamente hay ambigüedades que pues generan cierta confusión y que si lo vemos en la práctica, pues se siente un poco como si el sentimiento del gobierno mexicano estaría más cerca de Rusia que más cerca de Ucrania. Y eso sí es un poco problemático desde el punto de vista pues, de la ubicación de México en este contexto de la guerra y en el contexto también de la relación entre las grandes potencias. Porque aquí los Estados Unidos pues bastante preocupados, o sea, por esa escalada del conflicto y México por ahí pues demostrando, yo digo, esas simpatías, viendo en la práctica simpatías hacia Rusia. Por otra parte, pues también hay ese contexto de China, que yo creo que es interesante retomarlo nuevamente. En ese alineamiento, esa nueva especie de guerra fría, Estados Unidos, Rusia, que de repente sale con esa guerra contra Ucrania, también hay que tomar en consideración dos actores más, que es la Unión Europea y China. En el contexto económico. Entonces, aunque sí va a haber una tendencia a que haya alineamientos más fuertes, tampoco se pueden cortar ciertos lazos económicos. Quizás los con la Confederación Rusa son los menos importantes. Los más importantes son los lazos económicos con China y es ahí donde tenemos entre Unión Europea y China 800.000 millones de dólares, los cuales pues China no va a renunciar obviamente a esa relación, ni Unión Europea, mientras que relaciones económicas con Rusia y China pues cuentan como 170.000 millones de dólares, o sea, una cuarta parte. Entonces, sí, China juega aquí un papel, yo creo que también crucial para entender pues hacia dónde puede ir Federación Rusa en su búsqueda de vía de escape después de esa guerra y después de las sanciones tan duras que están pegando a la economía rusa. Y eso sí se vuelve un mundo un poco más complejo, no tan solo de, digamos, blancos y negros, buenos o malos, o Estados Unidos, Rusia y China con claridad de sus relaciones. Absolutamente. Estados Unidos ha tomado la iniciativa de la protección temporal a ciudadanos ucranianos. Todo ucraniano que se encontrara hasta el 1 de marzo dentro de los Estados Unidos podría solicitar vivir y trabajar por 18 meses ahí. Vamos, tiende algún puente, hace alguna acción un poco más allá en la parte humanitaria. Estamos hablando, entonces sí se ven estas muestras. México, en fin, ya tendríamos que hacer nosotros no un programa, tendríamos que hacer una serie como de Netflix de 238 capítulos para poder explicar qué es lo que estamos pensando en México en determinados momentos. Es muy complicado. Pero Luis, aquí yo te quería preguntar también a ti finalmente,
las empresas que han invertido tradicionalmente en México en esta balanza comercial, bien lo decía la doctora, las simpatías o empatías de México, negocios comerciales, distan mucho en la balanza respecto a la capacidad y potencial de Rusia versus las que tenemos pues, con una comunidad económica europea, ¿no? El punto geográfico de México, pues nuestro vecino, los Estados Unidos, Canadá ha tomado también posturas, un tratado de libre comercio. Entonces, o sea, como que sí se vuelve anticlimático en algún momento también el apoyo hacia Rusia. Las grandes marcas internacionales lo están mostrando. Ayer ya circulaban listados enteros de acciones y marcas que han tomado decisiones. Volkswagen salirse de allá en la producción de coches, Apple, perdón, pues dejar de proveer servicios, equipos, en fin. O sea, toda esta cadena nos va a arrastrar, Luis. Yo creo que la embajadora lo dijo de una manera muy, muy claro y muy correcto. La relación con Rusia es pequeñísima en términos económicos, no pinta en nuestra balanza comercial ni ninguna otra cosa. Tenemos una pequeña cosa de turismo y no mucho más que eso. No, realmente es irrelevante. No es ese el tema importante. El tema importante es que pues de alguna manera el orden o el desorden que se creó a partir del fin de la Guerra Mundial ha cambiado. Vamos a tener mucho menos de esa soft power, de ese poder suave y mucho más poder duro. Eso es lo que viene en el futuro. Y eso va a hacer que se cambien muchas de las relaciones. La razón por la que China no ha sido ambivalente o por lo menos no ha sido muy clara en sus definiciones respecto a esta invasión es porque tiene todas esas vinculaciones económicas con todo el mundo y no las quiere romper porque de eso vive como viven los países con los que son contraparte. Entonces, no es que todo vaya a cambiar, pero sí vamos a empezar a ver que hay ciertas cosas que son líneas rojas en todas partes. Nuestra relación con la Unión Europea es muy importante y vamos a seguir teniéndola, pero la más grande con mucho, por razones evidentes, es Estados Unidos. Eso no va a cambiar en absolutamente ningún sentido. También hay que entender que, que México ha sido ambivalente en muchas cosas. Fue ambivalente cuando septiembre 11, por ejemplo. Fue absolutamente increíble que México no se definió en esa ocasión. Tomó más de una semana en que México definiera esa relación. Lo mismo fue con la felicitación para Biden hace unos meses. Es decir, hay varias cosas ahí y no es solamente de este gobierno. Hay un tema emotivo ahí en la relación con Estados Unidos que tiene pues un siglo y medio de historia desde la guerra de México con Estados Unidos, pero en general por el hecho de que es una potencia junto a un país más pobre y México siempre se ha sentido víctima. Yo creo que es tiempo de que nos pongamos los pantalones, pero eso no es fácil de hacer. Sí, es complicado, es más allá que un buen deseo, claro. Doctora, finalmente, un comentario para cerrar. Yo sé que nos quedan muchísimos temas. A mí me encantaría platicar con horas, escucharlos, más bien no interrumpirlos, escuchar sus puntos de vista, pero un comentario final, una reflexión final que nos quisiera regalar. Con esa guerra, el mundo ha cambiado y esta guerra de Rusia contra Ucrania es sin duda una gran amenaza para la sobrevivencia, la existencia de Ucrania. Pero por otra parte, esa guerra también ha generado fisuras en el régimen de Putin, unas fisuras que se están profundizando y para muchos esa guerra ya significa el fin de Putin. No necesariamente este fin puede llegar de forma inmediata, pero o sea, tomando en consideración medio plazo, para muchos Putin ya perdió. Y eso podría ser como una base para algún cambio en Rusia, no necesariamente hacia un país democrático, pero al menos, digamos, hacia otro líder o quizás una respuesta más fuerte de parte de los ciudadanos, que de vez en cuando la hemos visto en la historia de Rusia. De hecho, la hemos visto en 3 ocasiones, básicamente, en 2 ocasiones. La Revolución Rusa en 1917, que fue cuando el imperio de los zares no supo reformarse y al final estalló, y fue el fin de la Unión Soviética, cuando igualmente se creó un sistema que no funcionó y al final desde dentro ese sistema también cayó. Entonces, en algún momento seguramente llegará también ese fin a ese sistema que se ha establecido después de la caída de la Unión Soviética. La pregunta es ¿cuándo? Bien, muchas gracias. Querido Luis, ¿alguna reflexión final?
Yo nomás diría que esos escenarios son tremendamente importantes, pero primero tenemos que ver cómo acaba esta guerra, porque la destrucción es verdaderamente aterradora. Los riesgos, como vimos ayer con la bomba que afectó la planta nuclear, son evidentes para todo el mundo. Menos parece para los militares rusos. Entonces, creo que especular sobre los escenarios sobre Rusia es vital, pero debemos primero ver cómo acaba esto y cómo se afecta a la población y al futuro de esa nación. Pues vienen retos bastante importantes para el mundo y todos estamos temblando respecto al tema nuclear, evidentemente, y lo digo porque así como pasó con el análisis internacional, hace unos días yo me puse a hacer una revisión de información que ha surgido en el último mes respecto a lo de Ucrania, pues apenas hace 20 días la mayor parte de analistas, medios, pensábamos que Rusia no se atrevería a invadir y se conformaría con el reconocimiento de algunas provincias. Cuando vemos el tema nuclear salir, perdón que lo diga como ciudadano de a pie tan a la ligera, decir, pues, pues también tengo la opción nuclear, nos pone a temblar a todos. Yo espero que haya sensatez. La verdad es que detrás de todas las guerras hay muchísimas razones, menos la sensatez, menos la cordura. Hay muchos factores que alimentan otras intenciones y esperemos que todo se resuelva para bien. Si me lo permiten, los volveré a buscar próximamente conforme esto avance, si me hicieran favor de regalarme otra vez la oportunidad de escucharlos y agradecerles mucho su presencia esta tarde. ¿Y tú cómo estás? Gracias por la Muchas oportunidad. gracias, Julio, un gusto. Muchas Sí, gracias a ambos. Muchas gracias a ambos. Hasta aquí dejamos el programa, queridos amigos. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y recuerden darle clic y suscribirse al canal. Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias, Beata, muchas gracias por tu tiempo. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y atención. A los dos sé que los agarré al vapor y a la carrera y se los agradezco enormemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.